Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Gracias por estar escuchando este podcast que ha sido preparado para tu vida. Dios eterno y glorioso, ponga esta tu palabra delante de ti y te pido que nos des sabiduría y entendimiento para comprender cada una de estas verdades reafirmadas por Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy: desierto, desierto. Una hermosa expresión de Jesús, perteneciente al Evangelio según San Juan, utilizada 25 veces, que según el diccionario español la palabra cierto o cierta viene del latín certus. Es un adjetivo que significa conocido como verdadero, seguro, indubitable. También puede estar precediendo inmediatamente al sustantivo en sentido indeterminado. Cierto lugar, cierta noche. También esto es lo que se llama reafirmar, afirmar, asegurar o dar por cierta alguna cosa, poner firme, dar firmeza, ratificarse, uno en su dicho. De nuevo, otra definición, de acuerdo al diccionario, y Jesús está reafirmando una verdad a través de esta expresión. La expresión desierto, desierto significa en griego amén, amén. Cuando Jesús pasa de decir un solo desierto a decir dos desierto, lo que está queriendo hacer es llamar la atención del oyente y poniéndolo en aviso de que lo que a continuación va a expresar será una gran verdad y que se cumple a la perfección, tomado de Protestante Digital. El apóstol Pablo utiliza otra expresión similar cuando dice en Filipenses 3:1b: a mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito, y a ustedes les hace bien que lo repita. De la Biblia traducción en lenguaje actual. Jesús afirma las verdades. Pablo las escribe 2 veces para que aprendan la verdad. Veamos algunas de estas verdades, doblemente afirmadas por Jesús en el libro de Juan. Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús, al ver la fe de Natanael, le premia con una promesa permitiéndole ver visiones sobre el cielo. En este caso, la expresión se utiliza para testimonio de lo que sucedía con Jesús mientras él estaba en la tierra, y así fuese afirmada su fe, es decir, la fe de Natanael. No se narra en la Biblia sobre estas visiones, pues no todo fue escrito. Juan 3:5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta aseveración de la palabra la dice Jesús a Nicodemo. Si nosotros no hemos nacido en tal magnitud, estamos muy alejados del reino de los cielos. Necesitamos examinarnos delante de Dios, y si en tu examinar descubres que tu comportamiento está lejos de la voluntad de Dios, déjame decirte que debes nacer de nuevo. Debes de arrepentirte de corazón y aceptar que Cristo gobierne su vida para que seas lleno del Espíritu Santo y así te conviertas en una nueva criatura verdaderamente nacida de nuevo. Juan 3:11 dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús asevera aún más el nuevo nacimiento, en este caso diciendo que lo que el Padre le ha revelado, de eso habla, por lo que su palabra es verdad, y además de lo que ha visto. Y aún así, sabiendo que lo que se está diciendo proviene del cielo, Nicodemo duda, resistiéndose a lo que Jesús le hablaba, y Jesús le dice, en el verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dándole a entender su grado de ignorancia. Si no cree lo terrenal, menos lo espiritual, porque las cosas espirituales se comprenden y se aceptan solo con lo espiritual.
No olvidemos que Dios es espíritu y le da el ejemplo de la serpiente. Verso 14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La señal que se dio con la serpiente terrenal, el que Jesús iba a ser crucificado, espiritual, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú que me escuchas, tan solo cree, y cree de corazón, que el Espíritu de Dios te revelará lo demás, y así gozarás de la vida eterna. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En esta gran verdad, Jesús nos muestra su total sometimiento a la voluntad de su Padre Celestial, por lo que se limita solo a hacer lo que el Padre le dicte que haga. Lo mismo debemos nosotros hacer. Debemos imitar a Jesús y solo hacer lo que Él dice que hagamos. De esta manera, damos testimonio de estar bajo su autoridad y de su perfecta voluntad. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es como en la vida cotidiana. Generalmente los niños imitan a sus padres en lo que ellos hacen. De ahí la importancia de que nuestro testimonio, como padres de familia, responda a los principios puros y santos de la palabra. Respecto a esto, el Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Este salmo te lo recomiendo, que lo leas completo, porque es toda una promesa cuando un padre es obediente a los mandatos de Cristo y qué sucede con toda su familia y con todos sus bienes. Juan 5:24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuevamente Jesús ofrece la vida eterna, aseverando que todo aquel que cree en su palabra y en el que le envió, dice, ha pasado de muerte a vida, como nos dice Pablo en el libro de Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Recordemos que esta acción se cataloga como la primera resurrección, en este caso de índole espiritual, aunque en esta verdad Jesús se refiere a la resurrección de los muertos, los que están en los sepulcros. Verso 25. De cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es decir, que todos aquellos que en vida escucharon la voz de Dios, aunque mueran, vivirán, asegurando en ello la resurrección y la vida eterna. Y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En este último versículo emite juicio, lo que da a entender que todos seremos juzgados, haciendo una separación entre buenos para vida eterna y malos para condenación. Es una elección, y la pregunta es siempre, ¿dónde quieres pasar la vida eterna? ¿En el cielo o en el infierno? Debes tomar siempre la mejor elección, no hay más oportunidades. Juan 6:26. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. A esto es lo que llamo el ser directo y sincero. Jesús sabía claramente que le buscaban por los panes y no por lo que Él representaba. Hoy en día es igual. Existen muchas personas cuyo interés son las viandas, pero no el del comer del pan de vida. Jesús dijo claramente en Mateo 4:4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que nos enseña una vez más la necesidad de buscar de Dios con corazón sincero, con verdadero arrepentimiento, con un deseo de cambio para nuestras vidas y no solo por momentos o por necesidades. Debe ser algo permanente y fiel, donde le podamos conocer tal como es y proclamarle al mundo
todo lo que es capaz de hacer por mi vida. Y debemos de amarle de corazón. Si no le has buscado, recuerde, mientras haya vida y esperanza. Él quiere ser tu Salvador y Redentor de tus pecados, porque su gran amor es incomparable y lo ha dado todo por cada uno de nosotros. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:32. Y Jesús les dijo: de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús se declara como el verdadero pan bajado del cielo, no como el maná que comieron los israelitas en el desierto. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estas verdades de Jesús nos muestran que en Él estamos completos, que no necesitamos de nada más, que Él es el único que todo lo llena en todo, sin hambre y sin sed, completamente satisfechos. Por eso declara nuevamente en Juan 6:47, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna, afirmando que solo en Él y por Él tenemos esa vida, la vida eterna. Más adelante, en el verso 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Una afirmación revolucionaria que no cabía en la mente de los escribas y fariseos, y decían. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Todo esto nos enseña la espiritualidad de la palabra, porque esto lo digo nuevamente, solo en el Espíritu se pueden comprender. Verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sobre la esclavitud del pecado, Jesús se había dicho a los judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos no comprendían que el pecado los mantenía como esclavos, pues desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos no se consideraban esclavos de nadie. Por eso les respondió Juan 8:34. Jesús les responde diciendo: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La esclavitud no es solo tener un amo y trabajar para él. El pecado es el peor de los peores esclavistas del mundo. Su amo, Satanás, trabaja sigilosamente y te va metiendo en su mundo de a poquito, y cuando la persona se logra percatar, ya es demasiado tarde. Se ha convertido en un esclavo más, ya sea de un vicio, de una manera de vivir que solo le conduce a la muerte, pues recordemos que la paga del pecado es muerte. Y no solo esto, sino que no quiere reconocer su estado de vida, ya que todo lo que hace le parece justificado, no tiene principios y solo quiere vivir una vida a su manera, y muchas veces quieren que otros vivan igual que ellos. Por eso el Señor, que con ellos no podemos hacer yunta, dice, pues las tinieblas y la luz son antagónicas. Debemos aprender a vivir en luz, como dice el Salmo 20:28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. El siguiente versículo es una verdad sumamente interesante. Se trata de la única puerta para entrar al reino de los cielos. Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Los judíos no comprendieron esta palabra, por lo que Jesús les dice. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ya en este caso comprenden que Jesús es el único medio por el cual se puede entrar al reino de Dios. No hay otra puerta, no hay otro camino. Todos los que antes de mí vinieron, dijo Jesús, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, repite nuevamente, el que por mí entrare será salvo,
y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús nos compara con las ovejas para reunirnos en su redil, que representa el cielo, donde no tendremos falta de nada, pues todo lo suplirá, conforme a sus riquezas en gloria, y además se declara. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Algo preciso, algo precioso, que hizo en la cruz del Calvario, donde dio su vida por cada uno de nosotros para salvación. También dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tú que me escuchas, solo tienes que oír su voz y seguirle, y serás parte de este rebaño. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta palabra encierra una profundidad muy especial, pues se trata de que cada uno de nosotros, como hijo de Dios, si no morimos a los deleites, pasiones y corrientes de este mundo, difícilmente vamos a poder dar el fruto que Dios espera de cada uno de sus hijos. La semilla de trigo al caer a tierra literalmente desaparece, dando lugar a una nueva planta, que representa la nueva criatura en Cristo y va a producir mucho fruto, que representa el fruto del Espíritu Santo, desarrollado en nuestras vidas. Debemos aprender a morir principalmente a nuestro yo, ya que es la única manera que el Espíritu Santo tome control absoluto de nuestras vidas. Se trata de una renuncia total para poder dar lo que Dios espera de nosotros, y solo si de esta manera vamos a aprender a complacer a Dios en todo. Es lo mismo, vamos a poder agradar a Dios como Él lo merece, logrando así deshacernos de los celos, de las contiendas, de las griterías, de las maledicencias y todo tipo de pecado, únicamente para agradar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre, al escuchar a tu Hijo Jesucristo decir, de cierto os digo, en cada uno de estos versículos que hemos escuchado, te pido, Padre, que nos acerques más y más a ti, Señor, para que estas verdades afirmadas en tu bendita palabra nos hagan entender y meditar que verdaderamente Jesucristo es real y que merece ser escuchado y respetado, para que por medio de Él podamos ser limpios de pecado y de gozar de la vida eterna. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el cual es digno de ser adorado y exaltado por su obra redentora y gloriosa. Amén. No olvides compartir este mensaje. Les saluda su amigo y servidor José Alberto Delgado desde el hermoso Valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerda escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.